Esta semana vamos a entrar al estudio de la epístola a los Colosenses, porque ya terminamos Filipenses. Colosas quedaba localizada a 18 kilómetros de la ciudad de Laodicea. En el Apocalipsis encontramos una carta escrita por Juan por encomienda divina a la iglesia de Laodicea. Pero Pablo escribió una epístola a los Colosenses. Vamos a estudiar de aquí hasta el final del trimestre lecciones de la epístola a los Colosenses. Para que entiendas el tema de esta semana, porque el propósito de la lección para esta semana es enseñarnos que Cristo es Dios, no es dependiente de Dios, no fue creado, no es la primera creación de Dios, no. Cristo es Dios, plenamente Dios, pero se hizo hombre, plenamente hombre, para cumplir su misión. Entonces, ¿por qué Pablo escribió eso? Porque en la ciudad de Colosas estaba apareciendo una doctrina extraña, diciendo que Cristo era menor que el Padre Dios, que Cristo era dependiente de Dios. En la ciudad de Colosas y en la iglesia estaban entrando falsas doctrinas. Entonces Pablo empieza aquí presentando la naturaleza de Cristo para los colosenses. Ahora, esos falsos maestros de la iglesia de Colosas en aquellos tiempos viven hoy, más sofisticados, más teólogos, pero viven hoy. Y muchas veces esas falsas ideas comienzan a querer entrar en la iglesia. Entonces vamos al estudio en sí de la lección de esta semana. La imagen de Dios. Nuestro primer subtítulo es la imagen del Dios invisible. Y aquí vamos a ver que Cristo es la revelación del Padre. Y voy a leer un texto controvertido. Colosenses 1:15 dice lo siguiente. Él, Jesús, es la imagen del Dios visible. La imagen. ¿Qué es una imagen para nosotros? Una imagen, mírate al espejo, ahí tú ves tu imagen. Es como una reproducción, pero tu imagen no eres tú. Una imagen es como un retrato. Y muchos agarran este texto para decir que Cristo de alguna manera refleja a Dios, pero no es Dios. No es Dios. Es inferior a Dios. Pero ellos ignoran que en la Biblia la palabra imagen no es solamente el reflejo, la fotografía de alguien. En la Biblia la palabra imagen va más allá, tiene un propósito mucho más profundo. Jesús no es una copia creada de Dios. Él es la revelación perfecta del Padre. Dios quería mostrarse al ser humano, pero entonces se muestra a través del Señor Jesucristo. No es que Jesucristo deje de ser Dios para revelar al Padre delante de los hombres. Sigue siendo Dios, pero es un Dios que se hizo carne y entonces podemos estar cerca de Él, podemos verlo, observarlo, tocarlo. Eso hicieron los discípulos. Y Jesús fue categórico al decir que Él había venido a este mundo para revelar el carácter de su Padre. Tengo aquí un pensamiento que quiero leerles, lo tengo escrito. Dice, Jesús es el pensamiento de Dios hecho audible. ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Cómo podemos saber lo que Dios piensa? Pues mira la vida de Jesús. Escucha a Jesús hablando, sus palabras están registradas en los evangelios. Entonces Jesús es el pensamiento de Dios de manera que nosotros lo conocemos. Porque no podemos decir, Dios es un misterio, yo no sé lo que Él quiere. Tú sabes lo que Él quiere porque envió a Jesucristo a la tierra y Jesús entonces es la revelación del pensamiento de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Y el carácter de Dios hecho visible, porque a Dios no lo podemos ver, pero a Jesús lo pudimos ver. Y mirándolo a Jesús, los discípulos fueron transformados a su imagen y semejanza. Ahora, esto concuerda con lo que dice
Juan 1:1, el verbo era Dios. El verbo, ¿qué dice? En el principio era el verbo, Jesucristo. Y el verbo era Dios. El verbo era Dios. El hecho de que era la imagen no quiere decir que era inferior a Dios. Era Dios. Y Hebreos 1:3 dice lo siguiente. Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Oh, querido, en resumen, Cristo revela exactamente cómo es Dios porque comparte su misma naturaleza divina. Ahora vamos a la segunda parte. Y en esta segunda parte vamos a seguir analizando este versículo 15 de la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Mira lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Ya leímos el texto en la parte anterior. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Pero aquí completa la otra parte. El primogénito de toda criatura. Y entonces muchos se agarran de esta segunda parte del texto para decir, está viendo. Quiere decir que porque Jesús es la imagen del Dios invisible, pues es el primogénito de la criatura, de todas las criaturas. O sea, es dependiente de Dios, fue creado por Dios. Pero es que el texto de Pablo no termina ahí. Él sigue explicando lo que quiere decir. Y ahora voy a ir leyendo el texto, lo que viene en el versículo 16, 17, y voy a explicar lo que Pablo está diciendo. Vuelvo a repetir el versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque en Él, dice el versículo 16, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué puedo explicar más? Todo fue creado por medio de Él, de Cristo, y para Él. ¿Cómo puede ser creador si Él es criatura? No, pues, el hecho de que es el primogénito de toda la creación no quiere decir que es primogénito en el sentido de haber sido creado, porque la palabra primogénito en la Biblia no se usa solamente con respecto a la creación, al nacimiento. Por ejemplo, yo no soy el primogénito de mi familia. Mi hermano mayor, Héctor, es el primogénito. Yo soy el segundo. Pero en la Biblia, la palabra primogénito no se refiere solo a eso, al hecho de haber nacido en primer lugar. Y en este caso, aplicado a Cristo, alguien toma la palabra primogénito y dice, no, aquí está mostrado que Cristo es el primogénito. Pero si el propio Pablo está comentando el texto y dice que Él es el creador, y entonces, ¿por qué lo llama primogénito? Inclusive, en el versículo 17, Pablo dice, y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, pues, Él no puede haber sido creado, pero voy a decirles, voy a repetir el concepto de que en la Biblia, primogénito no tiene que ver necesariamente con nacimiento. ¿Y quieres algunos ejemplos? Israel. Vas a la Biblia y dice, Israel es mi primogénito. Pero había otras naciones antes de Israel. Entonces, ¿cómo es que Israel es mi primogénito? En el sentido bíblico y que Pablo usa, primogénito es distinción, es para resaltar, no para definir el orden de nacimiento o el orden de creación. En el caso de David, David fue llamado primogénito por Dios. David, mi primogénito. Y sin embargo, David no fue el primogénito de su padre.
Él era el último, ¿te das cuenta? Entonces, en este texto Pablo usa la palabra primogénito refiriéndose a supremacía, a distinción, no a creación. Cristo es el primogénito en el sentido de Él es el creador supremo. Antes que todo existiese, Él ya existía. Por Él fueron creados todos los mundos. Y eso lo dice claramente la palabra de Dios. Hay muchos textos que hablan del poder creador de Cristo. En el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Pero en el principio también estaba el Espíritu, se movía sobre las aguas para colocar orden. Padre, Hijo y Espíritu Santo eran el mismo Dios, la misma supremacía, la misma sustancia, la misma naturaleza. Pero el Hijo se hizo carne para venir a este mundo a rescatarnos. Muy bien, vamos ahora a la tercera parte de este texto. Como estamos leyendo versículo por versículo Colosenses, llegamos al versículo 18. Y aquí se habla de la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Leo el texto. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primogénito para que en todo tenga la preeminencia. Muy bien, este versículo también lo vamos a estudiar en dos partes. Ahora voy a estudiar la primera parte, después voy a estudiar la segunda parte. La primera parte, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Aquí, Pablo quiere enfatizar el hecho de que nadie puede decir, yo amo a Cristo, pero no quiero saber nada con la iglesia organizada. Yo amo al Señor Jesucristo, mi relación es con Cristo, pero no quiero saber nada con la organización. Esa sería una incoherencia, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Ahora, ¿cómo yo puedo decir? Amo a mi esposa, le doy un beso en el rostro y le doy un puntapié en la canilla. Ahora, si yo la amo por entero. Amo su cabeza y amo su cuerpo. ¿Cómo alguien puede decir, amo al Señor Jesucristo, pero no quiero saber nada con la organización? Pero mucha gente dice, pero pastor, es que en la organización hay cosas equivocadas, hay cosas cerradas, hay mucha hipocresía, mucha mentira. Yo no dudo de eso. ¿Por qué? Porque la iglesia es una iglesia imperfecta. ¿Y sabes por qué? Porque está formado por seres imperfectos. Y yo soy imperfecto y soy parte de la iglesia. No sé si tú eres perfecto, pero yo te hago una pregunta. ¿Cómo sería la iglesia si todos fueran como tú? Ahí sería una iglesia perfecta. ¿No crees? Tú te conoces a ti mismo. Pues, pero como yo me conozco a mí mismo y como yo sé que yo no soy perfecto y soy parte de la iglesia, yo soy causa de la imperfección de la iglesia y no sé qué es lo que piensas tú. Pero asimismo, imperfectos, Dios nos ama. Por eso la sierva de Dios dice, débil o defectuosa como la iglesia pueda ser, es la niña de los ojos de Dios. Por favor, no entres en esa onda de pensar, yo amo a Jesús, mi salvación depende de Cristo, yo no quiero saber nada con la iglesia. La iglesia todavía sigue siendo el cuerpo de Cristo, así débil e imperfecta. La iglesia es como el arca de Noé durante el diluvio. El arca de Noé era el único lugar donde los que querían ser salvos tenían que entrar. Porque el diluvio vendría y los que no estuvieran dentro del arca se ahogarían. Y junto con Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, entraron animales. Ahora, ¿cuántos meses estuvieron ahí dentro del arca? Oh, querido, ya imaginaste, no había desagüe. ¿A dónde iba toda la suciedad de los animales, de los seres humanos? Imagínate el olor de ese arca. Y sin embargo era el único lugar
donde ellos estaban encontrando salvación. La iglesia es semejante a un arca. La iglesia está con las puertas abiertas. Entonces, a esa iglesia entran personas todas deshechas por la vida, con el carácter imperfecto, con sus complejos, con sus traumas, y conviven juntos. Aceptaron a Jesús y quieren crecer juntos, pero conviven juntos. Pero muchas veces en esa convivencia se hieren, pero esa iglesia sigue siendo la iglesia de Dios, aunque haya imperfección. Y Cristo continúa siendo la cabeza de esa iglesia. Ese es un aspecto del texto, pero ahora vamos a la cuarta parte del estudio para ver otro aspecto del texto. Cristo también es el principio, el iniciador. Y entonces vuelvo a leer el texto de Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ese Él es Cristo, ¿no? El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es el primogénito de los vivos. En el texto anterior, Cristo es el primogénito de todo lo creado, no en el sentido de que fue creado primero, sino en el sentido de supremacía. Y ahora, aquí en este texto, Cristo es el primogénito de los muertos. ¿Quiere decir que de todos los muertos, Cristo es el primero que resucitó? Moisés no resucitó antes de Cristo. Entonces, ¿cómo Cristo es el primogénito de los muertos? Es que la palabra primogénito en este texto no se usa como orden de nacimiento, sino como supremacía. Cristo resucitó de los muertos. ¿Y para qué resucitó de los muertos? Para ser la cabeza de la iglesia. Él es, dice, el iniciador de la iglesia. Él tiene toda la preeminencia y es el iniciador de la iglesia. O sea, quien organizó la iglesia en esta tierra no fue un hombre. La iglesia no es idea humana, es idea divina. En el principio, en el jardín del Edén, ¿cuál era la iglesia de Dios? Adán y Eva. Después, cuando ellos cayeron en el pecado y fueron expulsados de Dios, del jardín del Edén, ¿quién formaba parte de la iglesia de Dios? Adán y Eva y sus hijos. Y después, más adelante, la humanidad se divide a medida que se va multiplicando. Unos son fieles a Dios a pesar de sus imperfecciones y sus fallas, pero son fieles a Dios. Y otros no quieren saber nada con Dios. Caín entre ellos se va por otro lado. Y ahí la iglesia de Dios se divide. Unos salen y forman sus propias ideologías y otros, obedientes a las enseñanzas bíblicas, son la iglesia de Dios. Y a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la iglesia de Dios permanece. Cristo siempre la cabeza, la iglesia el cuerpo. Pero quien inició la iglesia es Cristo. Vuelvo a leer el texto para que entiendas esto. Dice así, y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Cristo es el iniciador de la iglesia. Y ahora llegamos al fin de este estudio, hablando de para reconciliar todas las cosas. Cristo no solamente es el iniciador de la iglesia, Cristo es el reconciliador de su pueblo. Y leo Colosenses 1, 19 y 20. Dice así, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El pecado hizo una ruptura en la relación Dios-hombre. El pecado hizo separación entre Dios y los hombres. El pecado abrió un abismo profundo. Ahora el pecador estaba aquí, lejos del Creador. Lejos de la vida, moriría. Lejos de la esperanza, se desesperaría. Lejos de la luz, viviría en tinieblas y oscuridad. Lejos de la verdad, viviría en la mentira. Había una zanja en un abismo. Cristo vino y se colocó por encima. Él es el puente, el reconciliador.
Es a través de Jesucristo que volvemos al Padre. ¿Y por qué no podríamos volver sin Cristo? Porque cada vez que Dios se presentó a los seres humanos no pudieron soportar su presencia. ¿Por qué? Por su pecaminosidad. Cristo entonces adoptó la humanidad, se hizo hombre, se hizo carne, vino a este mundo. Y ahí podemos acercarnos a Cristo, pero nos estamos acercando a Dios. Es en ese sentido que Él es el puente, el reconciliador. Los seres humanos hoy día podemos aproximarnos a Dios sin miedo. ¿Por qué? Porque Él se aproximó de nosotros primero en la persona de su Hijo maravilloso, Cristo Jesús. No estás solo, no estás abandonado, no puedes vivir desesperado. El hecho de que falles, cometas un error, no quiere decir que estás perdido. Levántate, Dios te ama. Si estás sufriendo en la vida, no es porque Dios dejó de amarte, Él te ama mucho, es porque el pecado entró para traer sufrimiento. Pero a pesar de las circunstancias, tú puedes ser victorioso. Si colocas tu mano débil en la mano poderosa de Dios, llora delante de Dios, clama, suplica perdón. Si hay que arrepentirse, arrepiéntete. Tú tienes un futuro glorioso con Cristo. Un abrazo, olvidados. Sabes, durante este trimestre vamos a estudiar las epístolas a los Filipenses y a los Colosenses. Ambas cartas fueron escritas por Pablo. Pablo fundó la iglesia de Filipos, donde vivían los filipenses, pero no visitó nunca la iglesia de Colosas, donde vivían los colosenses. Sin embargo, él escribió una carta también para los hermanos de Colosas, a quienes nunca los visitó. Bueno, el propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que a pesar de las circunstancias adversas de la vida, Dios no ha perdido el control. Y aunque desde el punto de vista humano todo salga mal, desde el punto de vista humano, pues todo lo que sucede en la vida de los cristianos es para el bien, no solo del cristiano, sino su influencia positiva, su manera de reaccionar delante de la adversidad, delante de la tristeza, puede influir en mucha gente a su alrededor. Entonces, vamos al primer subtítulo, Pablo, el prisionero de Jesucristo. El texto que necesitamos leer es Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Leo y comento el texto. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, está empezando la carta a los Filipenses de esta manera, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Me voy a detener aquí a comentar qué es lo que le había sucedido. Pablo dice, quiero, hermanos, que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado para el bien del progreso del Evangelio. Es que cuando Pablo escribió la carta a los Filipenses, estaba preso. Ahora, Pablo podría tranquilamente preguntarse y decir, ahora, si yo estoy cumpliendo la misión de predicar el Evangelio, si soy un siervo fiel de Dios, si viajo de un lado para otro llevando el mensaje del Evangelio, lo mínimo que Dios podría hacer conmigo es cuidarme, es protegerme. Pero ahora preso, no solo por el sufrimiento que todo preso experimenta, sino preso, limitado por 4 paredes, ¿cómo voy a continuar cumpliendo la misión? Perfectamente, si Pablo pensase de esa manera, estaría en lo correcto. ¿Cómo es que si Dios quiere evangelizar al mundo y Pablo es un instrumento poderoso para eso, no lo protegió? ¿Por qué lo llevaron a la cárcel? Aquí está una de las primeras lecciones que necesitamos aprender. El versículo siguiente, el versículo 13, lo explica y sigo leyendo. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás.
Si Pablo no hubiera caído preso, las grandes autoridades de aquel tiempo no hubieran oído hablar de Pablo ni oído hablar del Evangelio. Pero gracias a la prisión de Pablo, el mensaje tanto de Pablo como la persona de Pablo llegó hasta las autoridades de aquellos días. O sea, tal vez el diablo permitió que las autoridades prendiesen a Pablo para impedir que continuase predicando el Evangelio. Pero ese mal, aparente mal, Dios lo tomó y lo redundó en bien, lo transformó en bien. Y es por causa de eso que el mensaje llegó a las autoridades de aquellos días. Y más todavía, leo el versículo 14 ahora, dice así: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. O sea, la iglesia también fue inspirada, porque al ver que Pablo estaba preso, ellos dijeron, pues si el gran apóstol sufre persecución por causa de la palabra de Dios, ¿por qué nosotros no? Y entonces el amor por Cristo y por la evangelización aumentó en la iglesia, porque las circunstancias tristes que Pablo vivía sirvieron de inspiración para la iglesia y para el trabajo misionero de la iglesia. Vamos a la segunda parte de este estudio bajo el título de Pablo encadenado. Aquí se refiere a cómo Pablo fue encadenado en la ciudad de Filipos. Tal vez voy a detenerme un poco para explicar lo siguiente. En su segundo viaje misionero, Pablo llegó a Troas. Pero ahí en Troas un ángel le apareció y le dijo, de noche, ¿te acuerdas de eso? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Al día siguiente, Pablo, acompañado de Timoteo, pasaron a Macedonia. Llegaron al puerto de Neápolis, ya en el territorio de Grecia. Hoy día Neápolis no existe, le han cambiado el nombre, es la ciudad de Kavala. Dios me dio el privilegio de visitar Kavala y de ir de Kavala a Filipos. Hay más o menos 16, 17 kilómetros. Y llegó a Filipos, que era una grande capital, una grande ciudad. Y allí había unos hombres que se aprovechaban de una chica que era poseída por el demonio para decir que adivinaba la vida de las personas. Pablo reprendió a la muchacha, el demonio salió y por causa de esto, esos comerciantes, pues ahora ya la chica sin el demonio no andaba hablando tonterías y ellos perdieron dinero y se quejaron con las autoridades y fue así que prendieron a Pablo. Mira lo que dice Hechos 16, 22 al 24. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pablo y Silas, pero Timoteo también estaba presente. Ahora, ¿por qué no prendieron a Timoteo? No se menciona a Timoteo, se menciona a Pablo y Silas, pero en este tercer viaje Timoteo los acompañaba. Pablo y Silas estaban presos. El relato bíblico mencionó a Pablo y Silas. Vuelvo a repetir, si Pablo tenía que fundar la iglesia en Filipos, ¿por qué Dios permite que quede preso? Sin embargo, fue a raíz de su prisión que sucedió la conversión del carcelero de Filipos. ¿Te das cuenta? Y ese carcelero de Filipos no se bautizó solo, se bautizó él y toda su familia. Y ellos fueron de los primeros conversos de Filipos. No fueron los primeros, estaban entre los primeros.
porque la primera persona que se bautizó en Filipos, de acuerdo al relato bíblico, es una mujer. Y voy a leer el texto bíblico, y aquí estamos ya entrando a la tercera parte del estudio, Pablo en Filipos. Aquí vamos a ver cómo empezó la obra. Hechos 16, 14 y 15 dice lo siguiente: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Pablo llegó a Filipos. Antes de ser preso, llegó a Filipos. El sábado, en las ciudades donde él estaba, él buscaba la sinagoga para alabar a Dios en el sábado y para aprovechar y hablar de Jesús para los judíos. Pero aparentemente en Filipos no había sinagoga. Algunos judíos iban al río a adorar el sábado. Pablo descubrió esto y se dirigió también al río. Pero mientras estaba conversando del Señor Jesucristo con los judíos, una mujer llamada Lidia parece que estaba lavando ropa ahí en el río. ¿Y qué sucedió? Esta mujer escuchó las palabras de Pablo. Y aunque no se registra que algún judío hubiese aceptado el evangelio, la mujer sí lo hizo. Y le dijo Pablo: yo le entrego mi vida a Cristo. Fue bautizada ella y su familia. Y después le dijo, por favor, a los apóstoles, les dijo: quédense aquí en mi casa. Y fue así como comenzó el núcleo. Después vino la prisión de Pablo, se bautizó el carcelero de Filipos, y la iglesia fue creciendo y fortaleciéndose allí en Filipos. Un tiempo después, Pablo, cuando salió de Filipos, no podía volver personalmente, aunque volvió en una ocasión, pero no podía estar viniendo frecuentemente para alimentar y cuidar de la iglesia. Entonces escribió una carta, porque era a través de sus cartas que instruía, enseñaba, animaba, inspiraba a las iglesias por donde él había pasado. Pero ahora, en la tercera parte de este estudio, vamos a ver lo que pasó entre Pablo y Colosas. Ya dije al principio que Pablo nunca visitó Colosas. Quien aparentemente fundó la iglesia en Colosas fue un hombre llamado Epafrodito. El short name de él, su apodo, su nombre corto era Epafras. Cuando tú en la Biblia encuentres a Epafras o a Epafrodito, no son dos personas diferentes, son la misma persona. Epafras fundó la iglesia en Colosas y aparentemente él era amigo de Pablo. Y viajó para encontrarse con Pablo. Y Pablo escribió una carta para fortalecer la fe de los hermanos en Colosas. Ahora, mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 1. Leo el texto. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, Pablo pastoreaba iglesias que nunca había visitado. Él fue un gran fundador de iglesias. Pastoreó esas iglesias, fundó esas iglesias, predicó en esos lugares. Después alimentó a esas iglesias con sus cartas. Pero en el caso de Colosas y la Odisea que él mismo menciona aquí, él nunca estuvo. Y sin embargo, él sufría por esas iglesias. Es que Pablo era el típico pastor que vivía, sufría por su iglesia. Pablo no era un profesional. Él luchaba por su sobrevivencia.
Pero él tenía un amor por el Evangelio, por el Señor del Evangelio y lógicamente por las personas que aceptaban el Evangelio y se preocupaba para ayudarlas a crecer espiritualmente. Llegamos al final de esta lección estudiando el subtítulo Las iglesias de Filipos y Colosas. Es interesante la manera como Pablo inicia su carta a Filipos, a los filipenses, y también su carta a los colosenses. Voy a leer primero la manera como él escribe a los filipenses. Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2, los primeros dos versículos dicen así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mira, lo primero que Pablo menciona en su carta es gracia y paz. Si no tienes gracia, nunca tendrás paz. En la experiencia cristiana, para disfrutar de paz, de alegría, del gozo del Evangelio, tienes que haber llegado a conocer y a probar en tu propia experiencia la gracia del Señor Jesucristo. Porque si tú piensas que en la vida cristiana hay lugar para tu esfuerzo, para tu dominio propio, si tú separado de Jesucristo y de su gracia tratas de ser un buen cristiano, en lugar de tener paz en el corazón vas a tener una neurosis espiritual que muchas veces te puede llevar al fanatismo. Si quieres verdadera paz en Cristo, necesitas estar en Cristo y entender el tema de su gracia. La gracia no te libera de la obediencia. Al contrario, la gracia te capacita para la obediencia, porque un corazón con paz camina en los caminos de Dios. Otro pensamiento interesante de este texto. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. El único que escribió fue Pablo. ¿Pero por qué incluye a Timoteo? Porque es parte de su equipo evangelístico. Pablo no era para nada egoísta, para nada personalista. Él incluía a su equipo de trabajo en el ministerio que estaba haciendo. Ahora vamos a analizar los dos primeros versículos de la epístola de Pablo a los colosenses. Es más o menos lo mismo que le dijo a los filipenses. Mira lo que dice, leo el texto. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora quiero añadir algunos pensamientos, quiere decir, quiero comentar algunos pensamientos que están en este texto y que no estaban en el primero. Aquí dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Tu vida es la voluntad de Dios? Y si eres un compañero pastor, ¿eres un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios? Si estás en el ministerio por la voluntad de Dios, entonces no te preocupes por lo que los hombres te hagan. No te preocupes por la incomprensión de los seres humanos. Si tú quieres agradecimiento, reconocimiento de los seres humanos, no siempre los vas a encontrar. A veces vas a encontrar incomprensión. Y como en el caso de Pablo, muchas veces hasta persecución. Pero si eres un ministro, un siervo de Dios, por la voluntad de Dios, nada va a afectar el cumplimiento de tu ministerio. En segundo lugar, Pablo escribe aquí a los santos que habitan en Colosas, los santos. No quiere decir que los colosenses no eran pecadores como cualquier ser humano, pero eran santos. Es posible ser un pecador que vive en esta tierra, porque Pablo mismo muchas veces escribía diciendo,
me refiero a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Decía, Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo era un pecador, pero era un santo. Quiere decir, santo es aquel que reconoce que es un pobre pecador, se arrepiente, va a Jesús, acepta su gracia, se deja transformar por su gracia y vive una vida de obediencia. Esos eran los colosenses. Y Pablo los saluda, pues, como santos, separados de Dios. ¿Separados de dónde? Del mundo, porque tú eres santo, tú eres un hijo de Dios. Y si has conocido la gracia, y si has sido transformado por la gracia, entonces vas a caminar en los caminos de Dios con gozo, con alegría, con gozo, con alegría, sirviendo a Dios en todo tiempo. Oh, mi amigo, durante este trimestre vamos a estudiar pues las epístolas a los filipenses y a los colosenses. Y tú te vas a dar cuenta que la iglesia en aquellos tiempos no era muy diferente de nuestras iglesias hoy. Habían luchas terribles, muchas veces había gente que luchaba por el poder dentro de la propia iglesia. Eran cristianos en el camino de la transformación. Aceptar a Jesús es instantáneo, pero caminar el camino de la transformación es un camino largo que nos lleva tal vez hasta la venida de Cristo. Cada día con los ojos fijos en Cristo, caminando. Si encuentras en la iglesia algo que no te gusta, o alguien que no te saludó, o alguien que te miró mal, tú no te preocupes con eso. Tú mira a Jesucristo, sigue a Jesucristo, guarda la fe y la esperanza en tu corazón hasta el fin. No es sombra, hay sol. El otro día estaba lloviendo cuando yo tomé el vuelo y el vuelo subió el avión. Cuando llegamos arriba había un cielo azul maravilloso, abajo estaba lloviendo. Así son las cosas con Dios. A veces en esta tierra las cosas están sombrías, está lloviendo, tormenta. Cuando tú subes a través de la oración para arriba, ahí te encuentras con el cielo azul. El dolor puede haber, él puede existir en esta vida, pues no, Dios nunca te prometió que no tendrías dificultades, pero tú eres precioso, tú a través de la oración puedes llegar a encontrarte con el Señor Jesucristo. Y desde arriba vas a ver la tierra y vas a ver que no había motivo para desesperarse, porque Dios está en el control de la vida. Vamos a la lección número 6 para el 7 de febrero del año 2026. El título de la lección es Confianza en Cristo, y el propósito de este estudio es mostrarnos que la salvación es únicamente por la fe en Cristo y mostrarnos el camino de la perfección. ¿Qué se entiende por perfección? Por lo menos, ¿qué es lo que Pablo entendía por perfección? Vamos a la primera parte, regocijándonos en el Señor. Yo diría que la epístola a los filipenses es la epístola de la alegría, del regocijo, del gozo cristiano. Tú sabes que la epístola tiene apenas 3, 4 capítulos. Y en esa corta epístola se menciona por lo menos 17 veces la palabra gozo, alegría, júbilo cristiano. Y recuérdate que Pablo estaba escribiendo de la cárcel, de la prisión. Y sin embargo, él dice, me gozo, me alegro, y aconseja a los filipenses, alégrense, gócense en el Señor. Quiere decir que la alegría no es fruto de ver un programa cómico o de que alguien cuente una historia cómica. La alegría es fruto del encuentro personal con Cristo. Ahí, aunque haya dolor, aunque haya enfermedad, tú te gozas, tú te alegras con el gozo que es fruto del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Entonces voy a leer ahora Filipenses capítulo 3. Estamos entrando a un nuevo capítulo. Versículos 1 al 3. Dice así, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Mira cómo empieza, gozaos en el Señor. Recuérdate una vez más, Pablo estaba preso. Epafrodito estaba grave, enfermo.
Y sin embargo, Pablo dice, gozaos en el Señor. Quiere decir que no es que nos vamos a alegrar en Cristo porque no tenemos dificultades. Nos vamos a alegrar en Cristo a pesar de tener dificultades. Bueno, él dice así, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Hay otras versiones que dicen, a mí no me es molesto y para vosotros es seguro. Escribiros siempre las mismas cosas y eso para vosotros es seguro. No me molesta escribir la misma cosa. Y no me molesta predicar el mismo tema, aunque muchos crean que estoy repitiendo el único mensaje, que es bíblico. Tú y yo estamos perdidos, queridos. El pecado nos arruinó, deterioró nuestro carácter. La salvación es fruto del amor de Cristo. Cristo lo hizo todo para salvarnos. Somos salvos únicamente por su gracia. Y esto hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. ¿Por qué hay que repetirlo? Porque hay una ley mental que dice, la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Hay muchas personas que me preguntan, pastor, ¿y qué nuevo sermón va a predicar? Yo puedo predicar cualquier nuevo sermón, pero el tema va a ser el mismo. Tú y yo estamos perdidos, no podemos hacer nada, pero Cristo lo hizo todo y somos salvos en Él. A mí no me molesta escribiros, dice Pablo, siempre las mismas cosas y para vosotros es seguridad. Entonces sigo leyendo ahora el versículo 2. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿De quién está hablando Pablo aquí? Guardaos de los perros. Los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo era gente dentro de la misma iglesia que quería desestabilizar la fe de los cristianos. Pero ¿cómo desestabilizar? Enseñando que la gracia de Cristo no era suficiente, que había que añadirle alguna cosa para la salvación a la gracia de Cristo. En este caso era la circuncisión. La circuncisión era una ceremonia que se realizaba cuando los israelitas nacían y que simbolizaba el pacto del pueblo de Dios con su Creador, con Dios. A través de la circuncisión era hecho eso. Cuando el cristianismo llegó, cuando Jesús llegó, muchos de los nuevos conversos al cristianismo fueron judíos. Y cuando Jesús ascendió al cielo y la iglesia primitiva nació, los primeros discípulos tuvieron una dificultad, porque los judíos que habían sido convertidos al cristianismo querían que los nuevos conversos gentiles al cristianismo se circuncidasen y cumpliesen todas las leyes ceremoniales que ellos cumplían. Por eso se realizó el primer concilio de Jerusalén, donde se llegó a una conclusión. Los judíos que se vuelven cristianos pueden continuar cumpliendo todas las ceremonias judías. Pero los gentiles que se convierten al cristiano no necesitan cumplir el ceremonial judío. ¿Por qué? Porque la salvación es únicamente en Cristo. Sin embargo, aunque el Concilio de Jerusalén determinó que esto sería así, algunos hermanos rebeldes, a quienes Pablo denomina de manera fuerte, les llama perros, malos obreros, les llama mutiladores del cuerpo, estaban en la iglesia, molestando, persistiendo, insistiendo, agobiando a los nuevos cristianos gentiles. Y por eso Pablo les escribe esta carta y dice, no se dejen atormentar por esa gente. La salvación no es por obras, la salvación es únicamente por la gracia maravillosa de Cristo. Ahora entro al versículo 3, que dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios
y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ese confianza en la carne es confianza en la circuncisión y confianza en las buenas obras. ¿Qué es lo que Pablo dice a los filipenses? Nuestra circuncisión no es la circuncisión de la carne, no son las buenas obras, aunque sean buenas. Nuestra confianza en la salvación es únicamente Cristo. Y ahora, diciendo esto, él va a seguir desarrollando este concepto más adelante. Pero entramos a la segunda parte, justamente donde dice la vida pasada de Pablo. Aquí Pablo muestra que si alguien tendría que vanagloriarse en las obras, en la circuncisión, en su herencia, era él. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículos 4, 5 y 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahora él comienza a dar sus credenciales. Dice, fui circuncidado, pero no circuncidado de cualquier manera. Fui circuncidado al 8º día, exactamente como la ley judía establecía. Fui circuncidado al 8º día. Linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín salieron los más ilustres judíos. El último de ellos es Pablo. Entonces él dice, yo tengo herencia. Yo tengo de qué jactarme si se trata de la carne, de las obras. Soy judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, los más drásticos, rígidos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, pues persiguió a la iglesia tanto tiempo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo dice, la salvación no es por buenas obras. Es porque si alguien tiene que jactarse buenas obras, yo soy el primero. Pues, ¿qué me puede decir a mí? A ver, preséntese un judío igual a mí, que tenga las características de judío que yo tengo, que he cumplido todo, he guardado todo. Nadie tiene que atacarme con relación al cumplimiento de las leyes ceremoniales judías. Sin embargo, ahora entramos a la parte 3, lo más importante. Dice Filipenses 3, 7 al 8 lo siguiente. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, todas las cosas de la carne, ¿no? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, todo lo que soy, todo lo que he hecho, no me vale de nada por amor de Cristo. Y sigue diciendo el versículo 8, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué cosa interesante. Es como si yo dijera, oye, mira, los estudios de teología que he hecho, las predicaciones evangelísticas que Dios me ha ayudado a realizar, estadios llenos de gente oyendo el evangelio, los libros que todo he escrito, todo eso es basura por amor a Cristo. Porque lo que importa para mi salvación no es lo que he hecho, por más bueno que haya sido. Lo que importa para mi salvación es lo que Cristo hizo por mí. La salvación, querido, no es fruto de lo que haces o de lo que no haces. La salvación es fruto de lo que Cristo ha hecho por ti. Tú eres precioso, Él te ama. Si has fracasado, Él te levanta. Si no puedes alcanzar, Él te lleva a donde quieres llegar. La salvación es por el amor de Cristo por ti. ¿Quiere decir que las buenas obras no tienen lugar en la vida del cristiano? Claro que tienen, pero no es para garantizar tu salvación. Es porque estás en Cristo, y cuando alguien está en Cristo, su espíritu vive en la persona. Y el espíritu produce frutos, y los frutos son todas las buenas obras que tú quieres alcanzar en la vida.
Bueno, vamos ahora a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de La fe de Cristo. Y aquí veremos que la única justicia que vale es la justicia por la fe. Leo Filipenses 3:9. Mira lo que dice. Y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando Pablo aquí dice, yo no confío en mi propia justicia que es por la ley, está hablando de su obediencia a todas las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Pero también puede ser incluida aquí la obediencia a los 10 eternos principios de la ley de Dios. Pablo dice, mi justicia no viene del cumplimiento de la ley. Pero Pablo no está diciendo la ley ya no sirve. No está diciendo la ley ya no es necesaria. Lo que está diciendo, mi justicia es por la fe en Cristo Jesús. Tienes que tener la seguridad que has alcanzado la salvación en Cristo y que tu corazón ahora le pertenece a Cristo y que tú amas al Señor Jesús con todo tu corazón. Y si realmente dices que le amas, entonces Jesús te va a mirar a los ojos y te va a decir, hijo, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Entonces Él te va a decir, entonces guarda mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? Los eternos principios de mi ley, de mi santa ley. No para que te salves, porque te salvas únicamente por mi gracia, pero vas a vivir una vida de obediencia porque ahora estás en mí, estás salvo. Vas a vivir como salvo. Vamos a hacer una ilustración un poco irrisoria. Al puerco le gusta la lama, el barro, el chiquero, la suciedad. Ahí está, él se revuelca feliz de la vida. Pero un día se encuentra con Cristo y Cristo lo transforma en una oveja. Ahora esa oveja, ¿qué va a hacer? ¿Va a buscar los pastos verdes o va a volver al chiquero a revolcarse en la lama? ¿Has visto alguna oveja revolcándose en la lama feliz? No. ¿Por qué? Porque ahora es oveja. Ahora, esa oveja, ese puerco se volvió oveja porque sus propias obras, por su propio trabajo, porque un día dijo, he decidido vivir como oveja y se fue a buscar pastos verdes. No, ese puerco se volvió oveja por un milagro divino que es Cristo, pero ahora vive como oveja porque es oveja. La misma cosa sucede en la vida cristiana. Yo vivía como un puerco espiritual porque no conocía a Cristo, pero conocí a Cristo, me volví oveja, ahora voy a vivir como una oveja. No para ser oveja, sino porque soy oveja. ¿Te das cuenta? Ahora llegamos al fin de este estudio hablando de un asunto delicado que es la perfección. Solo una cosa vale: conocer a Jesús. La perfección cristiana es conocer a Jesús. Leo lo que dice Filipenses 3, 12 al 15. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del premio, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que Pablo dice hasta aquí es, hermanos, yo todavía no soy perfecto. ¿Quién dice eso? Pablo, el gigante del Evangelio. Pablo, el que está escribiendo una carta espiritual para Filipos. Hermanos, yo todavía no soy perfecto, y lo repite 2 veces, no lo he alcanzado. Estoy en camino, estoy en proceso, voy yendo, pero todavía no soy perfecto. Ahora en el versículo 5, mira lo que dice. Así que todos los que somos perfectos ya, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si Pablo estuviera vivo, yo le diría, Pablo, discúlpame.
Hasta el versículo 14 dices que todavía no eres perfecto, que estás caminando, que estás en dirección a la perfección, que te olvidas de lo que queda atrás, que sigues para adelante. Pero en el versículo 15 dice que ya eres perfecto. Entonces, por favor, explícame, ¿eres perfecto o no eres perfecto? Y él te diría, sí soy y todavía no soy. ¿Qué? Es que la perfección cristiana, querido, no es un punto al que tú llegas. La perfección cristiana es un camino que tú transitas mientras estás en esta tierra, rumbo a la perfección absoluta en Cristo Jesús. Pero como estás en esta vida y cargas todavía la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa no te va a dejar ser feliz en Cristo, te va a atormentar. Y muchas veces vas a soltar las manos de Cristo. Por eso Pablo en Romanos capítulo 7 dice, miserable hombre que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta naturaleza pecaminosa? Porque yo quiero servir a Dios. Pero cuando me doy cuenta, ya me estoy yendo para el otro lado. Y si me estoy yendo para el otro lado, entonces yo no soy el que se va para allá. Es el pecado que está en mí, la naturaleza pecaminosa que me lleva. Entonces Pablo explica, no se desesperen, queridos. Hagan como yo. Olvídense de lo que queda atrás. Cayeron, fallaron, prometieron, no cumplieron. Olvídense. Mira para adelante y camina. Prosigue. El verbo proseguir en griego es lambano. Lambano. Prosigue. Lambana. ¿Qué quiere decir lambanar? Caminas, caminas, caminas. Llegas a la cumbre y te das cuenta que hay otra cumbre más alta. Caminas, caminas, caminas. Llegas a esa cumbre y te das cuenta que hay otra cumbre más alta. Y prosigues, prosigues, prosigues. Eso es lambanar. La vida cristiana es lambanar, proseguir, proseguir. Te resbalaste, levántate, continúa. Nadie se va a perder porque un día cayó. Si alguien se pierde será porque habiendo caído no quiso levantarse. Pero mientras estás en esta tierra, luchando con la naturaleza pecaminosa, que solo será extirpada de ti cuando Cristo vuelva, tendrás que proseguir, proseguir con fe en Cristo Jesús. La vida cristiana es simple. Dios te ama mucho. Tú y yo no podemos. Cristo lo hizo todo. Todo lo que podemos hacer es aceptar a Jesús, vivir en Él, no separarnos de Él, caminar con Él, permitir que su carácter se refleje en nuestra vida y servir de luces de inspiración para la gente que todavía no conoce a Jesús. Un abrazo, querido, Dios te bendiga.